vamos a continuar. Voy a terminar el tema de la serie de predicaciones de la pastora, que es el poder de la unidad. Primero vamos a recordar. ¿Quién recuerda de dónde está basado? ¿Del Salmo qué? Ay, qué lindos. A ver, recitémoslo. 1, 2, 3. Pero el contenido, hermano. Solo se aprendió que era el Salmo 133. Y el contenido. A ver, otra vez. 1, 2, 3. ¿Qué? No, que les dije contenido. ¿Cómo no van a estar perdidos con el escuchando la instrucción? ¿Y cómo dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice la Escritura, sobre la cabeza ¿de quién? El cual desciende sobre la barba de Aarón, la barba de Aarón, dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras como rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué pasó? Todo un mes dando la serie, no solo aprendí el Salmo. Tarea de la casa, aprenderse el Salmo y todos los demás. De 1 al 133. ¿Les parece? Aquí está perfecto, ¿no? Entonces, la recapitulación se los dio Pastora el domingo pasado acerca del poder de la unidad, y hablábamos principalmente del núcleo de la comunidad, que es la congregación. Muchos, yo creo que se les esclareció un poco por qué la congregación se administra de esa manera, y sobre todo la importancia de la vida de cada uno de nosotros en la congregación, ¿no? Que todos somos parte de la congregación, y lo que hace uno de manera incorrecta tal vez le duele al cuerpo. Y eso es algo en lo cual debemos estar conscientes. El día miércoles, como parte de esta serie, estamos viendo el tema de estudio que es para la casa en general, que ¿cómo se llama? El poder de la verdad. No fueron al estudio. No, yo también. Lo dijeron, hermanos, no llevaron su blog de notas, ¿eh? No, sí, regáñalos. El miércoles les va a tocar cuartito a todos. A ver. Ajá, lo tengo que tener anotado. Muy bien. ¿Cómo ser parte integral del cuerpo del Mesías? ¿Cómo yo ocupo mi lugar de manera espiritual y física para la obra del reino de nuestro Dios? Usted no solamente es parte de la congregación, también es parte del reino de los cielos. El reino de los cielos está conformado por el Padre, las potestades espirituales y por nosotros, los siervos del Señor. Entonces, usted es parte importante, no solamente de la congregación, sino también del reino de los cielos. Y por eso tenemos que aprender a ser parte integral, es decir, con todo, equipados con todo para el reino de los cielos. Así que el miércoles es muy importante que usted se discipline. Si no ha encontrado su lugar, o si siente que no ha encontrado su lugar, más bien, porque usted tiene un lugar, pero a lo mejor no se siente como parte del lugar, porque tal vez no ha profundizado en cuál es su tarea. El miércoles es un ejercicio que les va, estudio y ejercicio que les va a ayudar muchísimo. Y antes de entrar en el tema de la predicación, yo quiero pedirles un favor muy grande, mis hermanos, que hablábamos en la mañana. Primero que nada, como ahora en este tiempo nuestros pastores están fuera de casa en la misión, número 1, necesitamos oración por ellos, por el trabajo que están haciendo, que es un trabajo misionero en un lugar muy difícil, ¿verdad? Donde tal vez hasta su vida pueda correr riesgo en algún momento. Por lo tanto, estamos todo el tiempo orando y velando por ellos, por las almas que van a llegar, porque hay mucha necesidad hacia donde van, que los corazones de cada una de las almas, hermanos, puedan entregarse a la voluntad del Padre. Eso es algo muy importante. Y otra situación es que si usted escucha algo
está viviendo algo, le desagrada algo en la congregación, lo tiene que decir a nosotros. No se lo diga a su hermano, ni a su primo, ni a su familia que no conocen la congregación, nos lo dicen a nosotros. ¿Ven? ¿Para qué? Para evitar conflictos y para evitar que el enemigo siembre discordia, porque eso no va a faltar. Entonces, si algo le molesta, le incomoda, siéntase en la libertad de venir a decirnos. Es algo muy importante. ¿Escucharon todos? Seguros. Seguros. Ok. Ya está grabado ahí, pero no. María le grabó, conste. Entonces, regresamos al tema como el poder de la unidad. Muy bien. Como parte de la unidad, hay algo muy importante, un factor muy importante que debemos de tomar en cuenta. Para poder ser eficaces en la unidad de la congregación, necesitamos ser eficaces en la unidad familiar. Muchas veces no recibimos o no nos adaptamos a la congregación porque no hay una unidad familiar en casa. Y eso es algo muy importante, mis hermanos, estar unidos como familia. Unidos no para las cosas desagradables, sino para la vida espiritual la cual llevamos. La familia es algo muy importante, o es una institución que Dios creó para que sea llevado el nombre de Dios a través de la familia y los deseos de Dios a través de la familia. Es una institución muy importante, mis hermanos, que no solamente puede verse reflejada en la vida congregacional, pero también en la vida carnal como testimonio. Entonces, la vida familiar o la unidad familiar es muy importante en la vida del creyente, ¿no? Es sumamente importante. Hace unos días yo estaba viendo, ¿saben cómo me gustan mucho los documentales? Y vi un documental de comidas. A mí me encanta ver comidas de todo el mundo. Pero hubo algo muy interesante en este documental. Todas las historias de las personas que tenían el negocio de la comida, porque son seleccionados ellos a nivel mundial, de hecho, por su trayectoria, obviamente por su sabor, entre otras cosas. Todas las historias de cada uno de ellos era basado en ¿qué creen? En la familia, ¿sí? Habían frases como, decían, la familia no es todo. No se le da la espalda a la familia. La vida en comunidad, decían, es el núcleo de todo. Gente mundana, que no está hablando de Dios, ¿no? La familia es una institución muy importante para Dios. Y la instituyó con tanta delicadeza que dio instrucciones para que pudieran funcionar de manera correcta. Muchas veces no logramos integrarnos al 100 en la congregación, en la unidad de la congregación, porque probablemente la unidad en la familia está fallando. Y eso no nos permite trabajar en conjunto con la congregación. Y es muy importante, mis hermanos, que nosotros estemos vigilando la parte de la unidad. Entonces, en este seguimiento, para concluir el tema de la predicación del poder de la unidad, vamos a estar viendo la unidad familiar o la unidad en la familia. ¿Cómo podemos fomentar la unidad en la familia? ¿Cómo podemos vivir en comunión con nuestra familia, sean o no sean creyentes? Eso es algo muy importante y muy serio. ¿Para qué? Para que podamos nosotros complementarnos con la congregación. Es algo muy importante, porque todo lo que pasa en la familia, mis hermanos, nos afecta directamente física y espiritualmente. Si usted tiene un problema con su esposo, que vamos a decir los más comunes, los que nunca tienen problemas, ¿no? Si usted tiene un problema con su esposo, y usted o su esposa llega a la congregación, va a sentir algo de desunión, va a sentir que no se puede integrar. Número uno, porque su esposo es uno con usted o su esposa es una con usted. Y obviamente si uno está dolido,
hay una fractura, una ruptura. No nos sentimos íntegros, como dice la palabra, no nos sentimos completos. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros recordemos, porque ya lo hemos visto en la Escritura alguna vez, cómo fomentar la unidad familiar. No en las cosas desagradables, sino en las cosas que agradan a Dios. No nos solapamos en la familia para hacer cosas buenas, sino nos acercamos para hacer y bendecir a la familia según la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo nos vamos a dedicar a ver cómo fomentar la unidad familiar, ¿verdad? Y como les decía, en este documental toda la vida de las personas giraba en torno a la familia y a su comunidad. Entonces, la familia de nosotros de manera personal es importante, y la comunidad, que es la congregación, también lo es. Nosotros como familias aportamos a la comunidad. Cuando nosotros vemos, ayer hablamos, estábamos reunidos en mi casa con los niños, tuvimos a toda la guardería ahí en la casa, y estábamos reunidos y estábamos platicando con las hermanas acerca de lo importante y que es para nuestros hijos, como hijos de creyentes, estar unidos entre ellos. Porque nosotros nos reíamos y decíamos, tal vez son los únicos amigos sinceros que van a poder tener y los únicos que van a poder exhortar. Porque este mundo está lleno de perversidad, hermanos, que lo primero que ha pervertido el enemigo, ¿qué creen que es? No, aparte de eso, la familia. Ha pervertido a la familia, por tanto a los padres, por tanto a los hijos. Ayer escuché una noticia bien tonta, ayer nos reíamos, de verdad que este mundo va de mal en peor. Bien dice la palabra de Dios que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Están todos torcidos y retorcidos en su maldad. Lo peor de todo, hermanos, es que no lo dice un mundano, lo dice un creyente. Yo me avergüenzo de verdad cuando veo tengo una conocida que es creyente, que de verdad digo, Señor, ten misericordia de su alma. De verdad, hermanos, da tanta tristeza ver. El problema es que no solo ponemos mal a la familia de Dios, ponemos a Dios mismo en el lugar que no le corresponde. Entonces, no seamos vergüenza en esa parte. La Escritura dice, Yeshua, nuestro Mesías, estaba hablando también acerca de esta unidad. Mateo 12:22, que la unidad es tan importante que representa el shalom en nuestros hogares, o la paz en nuestros hogares. Y habla de la unidad como parte esencial para que no se fracture todo lo demás. En Mateo 12:22 dice que Yeshua estaba ministrando y le estaban trayendo demonios, endemoniados más bien. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces, si no hay unidad en la familia y no hay unidad en la congregación, no va a haber nada que pueda mantenerlos juntos. En algún momento se va a fracturar o se va a derrumbar, ya sea su familia o la comunidad. Y eso es algo muy importante. Entonces, ¿qué nos dice el Mesías? Que si nosotros no estamos unidos, vamos a ser asolados y luego no permaneceremos. No vamos a poder permanecer. La estrategia número 1 del enemigo es división. Por eso dice que él es padre de mentiras. ¿Saben para qué son las mentiras? Aparte de torcer la verdad, para dividir las opiniones. De eso se trata una mentira, división de opiniones. Por eso Satanás es nombrado como el padre de mentira, porque su trabajo principal es dividir
La división, mis hermanos, provoca, obviamente, desunión y luego de la desunión, fractura. Eso es lo que sucede. Entonces, Yeshua el Mesías estaba hablando de algo espiritual que evidentemente es aplicado a la vida de cada uno de nosotros y en específico de la vida en familia. La unidad familiar es tan importante, mis hermanos, que nos permite disfrutar de la armonía, la bendición y la vida congregacional. Y eso no significa, como les dije, que nosotros vamos a ser unidos para las cosas malas, sino para las cosas que agradan a Dios, porque sabemos que es el bienestar de nuestra familia, ¿no? Y eso no significa también que para tener una unidad familiar todos en la casa tengan que ser creyentes. En realidad, gloria a Dios si todos somos creyentes, pero eso no significa que para poder tener una unidad todos tengan que ser creyentes. Eso nosotros no podemos convertir a los demás, pero si tenemos un acuerdo mutuo entre todos en la casa, sin importar si no son o son creyentes, vamos a vivir en una unidad y en una paz que nos va a permitir disfrutar a nuestra familia. ¿Okay? Y eso es algo muy importante. Hace un tiempo, yo tuve una experiencia hace un tiempo, por eso les digo que es tan importante vivir en el orden de Dios para que Dios respalde nuestras decisiones. Yo tengo una hermana muy querida que siempre va a la casa, y esta hermana ya tiene años que vive con su esposo, pero ella está separada de él. Vivimos en la misma casa, pero estamos separados. Él la violentó durante muchos años, por lo tanto la engañó, le hizo de todo, como todo en la vida, ¿no? Y ella llegó un momento en que su corazón pues se vio dañado, fracturado, y no la abandonó, pero sí se separó de él, que era casi lo mismo, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, yo creo que la vejez de él enfermó, tiene una enfermedad ahora crónica, y ella era así como muy condescendiente. Yo estoy con él para ayudarlo porque me da pena, lo ayudo y esto, okay, yo no metía nada, yo todavía no daba consejo, lo escuchaba. Entonces, con el paso del tiempo, como él no lograba hacer que ella se reconciliara con él, empezó nuevamente a agredirla, a violentarla. Y ella llegaba, todos los días que llegaba a mi casa, ella se sentaba y lloraba de su aflicción. Y decía esto, ya estoy cansada, ya estoy harta, y ya estoy esto, y que yo la escuchaba. Le decía, busque el consejo de Dios, viva según el orden de Dios, no podemos. Y ahí estamos ahí. Entonces llegó un día, hace poco llegó un día y me dijo que eso, mire, mi esposo me ha estado rogando que regresemos, que volvamos una oportunidad, me ha prometido 1000 cosas, pero yo estoy decepcionada y le dije que no quiero nada con él. Yo no quiero nada con él, no quiero vivir con él así, que vivamos en la misma casa, pero estemos separados. Y yo me quedé así, escuchando. ¿Qué? Dije, entonces, dice, yo así le dije, vamos a vivir en la misma casa, pero vamos a estar separados. Entonces, no importa que tú haces tu vida como tú quieras, pero vivimos en esta casa. Y yo primero me quise reír y le dije, eso no va a funcionar, evidentemente. Eso no va a funcionar. Entonces dije, llegó el momento de aconsejarle la palabra de Dios. Yo le dije, ok, según la palabra de Dios es cierto, usted no está obligada a estar con alguien que le engaña, que la traiciona, es un impío. Aquí en la congregación no está obligado. Si se quiere separar, sepárese, pero sepárese. Usted no puede vivir en la misma casa donde él está, porque él, número uno, está cumpliendo su deber de cierta manera como papá. Él trae dinero a la casa, él provee la casa para la educación de los hijos, por tanto él no está quebrantando esa ley, él es proveedor de la casa. Pero usted tiene dos opciones, tiene solamente dos opciones. O se reconcilia con su marido y le da una oportunidad, o se separa de él. Y cuando yo le dije eso no, yo no lo dije
porque estoy harta de escucharla. En realidad, yo no estoy harta de escucharla y de aconsejarla. Yo lo dije porque el Espíritu de Dios me impulsó a decirle, o se dan la oportunidad o se separan. ¿Qué hacen peleando? Un día la va a matar. Esa es la realidad. Entonces ella comenzó a llorar y dijo, me dolió lo que me dijiste, porque yo no le quiero dar otra oportunidad, pero me da tanta pena cómo está viviendo. Le dije, solo tiene dos opciones. Ore al Señor y decida qué quiere hacer. Dije, porque usted ya no puede vivir así con Él. Evidentemente, si yo fuera mundano, lo primero que voy a pensar es que usted se está aprovechando de mí, que usted me está sacando dinero para vivir, pero no quiere vivir conmigo al mismo tiempo. Entonces, eso no es de Dios. La Escritura es muy clara. O convives con tu pareja, que aunque no es creyente, fue tu decisión vivir con él, o te separas y lo dejas. Y dejas de vivir ese tormento, porque así no puedes servir a Dios. Así no puedes vivir. Pasó un tiempo y cuando ella regresó, no me dijo nada. Yo seguía en mis cosas y yo escuché que hablaba por teléfono con alguien y yo me hizo que era su esposo. Le dije, ¿cómo están en la casa? ¿Cómo está su esposo? Y se voltea y se empieza a reír. Le dije, ¿qué dije? Algo malo dije. Me dice, ay, pues estuve orando, me dijo, estuve buscando al Señor y sí, me sentí muy mal y la verdad no quería, pero tomé la decisión de darle otra oportunidad a mi esposo. Le dije, y ahí me prometió la luna, el sol y las estrellas, me dijo. Pero lo más importante es que me prometió que va a ir a la iglesia. Le dije, y luego le dije, pues todos lloraron y se disculpó con mis hijas, porque también maltrataba a las hijas. Se disculpó con mis hijas. Y viera, me dijo, hermana, qué servicial se volvió. Y yo comencé a reírme y le dije, ay, hermana, le dije, ay, mi hermana, le dije, el consejo de Dios está ahí. Le dije, no, porque yo pensé en lo mismo que la pastora dijo, ¿dónde usted sabe si Él está cerca del reino? Y solo falta un empujón para que llegue, no sabemos. Eso no significa que todos van a perdonar eso según lo que Dios decida, porque es el único que puede saber el futuro de nuestras vidas. Entonces, a mí algo me da gozo en mi alma, es que el consejo de la palabra de Dios es infalible. Yo no sé si Él va a vivir de manera perfecta, le dije. Yo no sé si Él va a vivir entregado a Dios, ni usted lo sabe, porque no está de usted entregar la vida de su esposo a Dios y que Él obedezca, está de Él. Pero usted no puede vivir de esa manera porque no hay paz en el hogar, no hay unión y ella no puede caminar de manera correcta en la congregación. No puede ver a una mujer porque ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a aconsejar? ¿Qué le va a decir? No va a poder opinar sobre ello. Y bueno, en este momento nos gozamos, dimos gloria a Dios, esperemos que sigan caminando, si pueden ustedes por ellos, para que sigan caminando, pero quiero que veamos en esta historia lo importante que es la unidad familiar en nuestra vida. Y no para las cosas malas, pero sí para las cosas de Dios. Es muy importante. Ahora su esposo no tiene trabajo, ella lo está apoyando. Qué gozo ver que están unidos, luchando, saliendo adelante. Pero nadie puede obligar a nadie a hacerlo. Es una decisión de nosotros, pero podemos tomar todo el consejo de Dios y ponerlo en práctica en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Para que nosotros podamos llegar a una unidad familiar, necesitamos un aspecto sumamente importante. Vamos a ir a Efesios 5. Acá les digo qué verso porque se ve que no lo entiendo. Efesios 5, vamos a ir a Efesios 5. Es lo que no les va a gustar. Vamos a hablar de toda la amargura de la familia en este tiempo. Y a mí me gusta mucho. Muy bien. Para poder llegar a una unidad familiar, hay un
factor sumamente importante en la vida del creyente. Vamos a ver, ese va a ser nuestros versos bases para poder estudiar la unidad familiar. Y vamos a leer hasta el 26. Vamos a leer, dice, Efesios 5 del 21 al 26, dice, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Más fuerte! Someteos unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó en sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hasta ahí vamos a dejar porque vamos a seguir estudiando. Entonces, para poder llegar a una unidad familiar, hay un factor importante. ¿Cuál es? El sometimiento. Someterse. Nada sencillo. Lo más difícil. ¿Por qué creen que no hay unidad familiar? Porque nadie se puede someter tan fácilmente. La palabra someterse o el sometimiento, según la escritura, dice que tiene estos significados: disponer bajo, subordinar, obedecer, someter el control a uno, ceder el consejo de uno. Nada sencillo, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que le digan qué tiene que hacer. ¿A quién le gusta que le digan qué tiene que hacer? ¿Qué cara pone su esposo cuando le diga recógeme la ropa que dejaste ahí tirada en el baño? Te tuerce no solo los ojos, la boca, el cuerpo, todo. ¿Qué cara pone la mujer cuando le dice eso no lo vamos a comprar? ¿Qué cara pone el marido? ¿Quién te dijo que no me lo voy a comprar? ¿No? Los ojos fulminantes, ¿no? Ellos retuercen la boca y nosotros los ojos, así de que, espérate que llevamos a la casa, espérate, ¿no? El someterse es algo bastante complicado para el hombre. Y según la escritura, para que podamos lograr una unidad familiar, necesitamos 3 tipos de sometimiento. Va a ser someterse unos a los otros, que es someterse dentro de la familia, en la unidad familiar. Someterse, por supuesto, ¿a quién? A Dios. Y luego, número 3, va a ser someterse a las autoridades. Eso es bien difícil, súper difícil, no solamente. Y en este tiempo de la serie de predicaciones vamos a estar viendo esos 3 niveles de sometimiento, que nos resulta difícil porque todos por naturaleza somos rebeldes, desobedientes, y nos resulta bien difícil, hermanos. Pero es necesario poder someterse en estos 3 niveles para vivir una unidad familiar. Porque es imposible poder vivir en unidad si no aprendemos a someternos. Y vamos a buscar el consejo de Dios, porque seguro que ahorita todo el mundo está pensando, pero ¿cómo me someto a esto? ¿Cómo me esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo? Seguramente ya estamos en todos estamos pensando en esto, todos. Entonces, la palabra someterse, como les dije, es disponer bajo, subordinar, obedecer, someter el control de uno, ceder al consejo de uno. Esta palabra tiene 2 términos o 2 significados. El primer término se usaba en un aspecto militar, que significa organizar o dividir las tropas, organizar las tropas de manera militar bajo el mando de un líder. Y el otro dice que no se usaba, habían 2 connotaciones. Cuando decían someterse podía ser en una manera militar, que es una orden, o la otra no militar, que dice que es una actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir la responsabilidad y llevar la carga. Eso quiere decir que la palabra someterse tiene 2 aspectos.
¿Cuál es el primero? Obligatorio. ¿Y el otro? Voluntario. ¿Es obligatorio o voluntario? También vamos a ver esas dos ustedes, ¿no? Y también vamos a ver eso. ¿Qué quiere decir? Que el sometimiento puede ser voluntario o puede ser obligatorio. Depende de nosotros que pueda ser obligatorio o voluntario. Ejemplo, en la escritura nos dice, por ejemplo, una forma obligatoria es en Romanos 8:7. Digo, obligatorio. Vamos a ver por qué es obligatoria. ¿Por qué obligatoria? Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué quiere decir? Que todos los deseos de la carne tienen que ser sometidos de manera ¿qué? Obligatoria, porque ellos no se someten. Voy a ver cuándo me va a dejar de gustar comer, a ver qué nos conviene comer. Bueno, muchas cosas nos conviene. Bueno, camarones. ¿Qué? Pulpo. Camarón con pulpo. A mí nunca me ha gustado, pero bueno, voy a ver cuándo mi cuerpo desecha el camarón con pulpo. Cuando yo vea que mi cuerpo ya no lo quiere consumir, ya lo voy a dejar de consumir. ¿Va a suceder? Cuando te encuentres desmayado en el piso y el doctor te diga, no puedes comer camarones. No puedes comer. No puedo comer. ¿Qué? Cuando ya estás enfermo sí es obligatorio. No. Dice que todos los designios de la carne, porque son enemistad de Dios, tienen que ser sometidos de manera obligatoria. Es decir, que nunca, escúchame, nunca van a hacer de su corazón decir así de simple, ya hoy dejo de pecar, ya hoy dejo de hacer. Eso no va a suceder. Usted va a tener que someter obligatoriamente los deseos de su carne a las cosas de Dios. Nunca va a suceder. Si yo le digo, me voy a parar temprano para ir a buscar a Shay, porque yo dije, ¿por qué yo? ¿Verdad? Se me olvidó que me tengo que levantar temprano. Yo tengo que someter a mi carne a levantarse temprano. ¿Qué creen ustedes que quiere mi carne? ¿Está tan rica mi carne? Claro que no, hermanos. Claro que no, en ninguna manera mis deseos quieren. ¿Mande? Pero hay que someterlos. Hay que decirle no. Yo escuché, esta semana yo platicaba con mi amiga Esther. Esther es mi compañera de trabajo, ella es creyente también, súper linda ella, por eso la agarré de compañera, porque es creyente. Ella me estaba contando la historia de una hermana. Me dijo, ¿sabes qué? Una hermana fue al nutriólogo, estamos hablando de los nutriólogos, de comer sano, etcétera, etcétera. Entonces ella me dijo, fíjate, una hermana tuvo que ir al nutriólogo. Le digo, ¿y estaba muy mal? Me dice, increíblemente mal. Le digo, pero ¿qué tan mal estaba para que haya llegado? Porque estaba llorando. La hermana estaba llorando cuando le contaba a Esther lo triste que había sido la visita al nutriólogo. Le dije que tan triste estuvo que ella tenía que ayudar y llorar y arrepentirse, porque también se estaba arrepintiendo. Y dice, es que la verdad, yo no sabía que tenían un desorden alimenticio tan horrible. Donde solo te voy a decir algo, me dijo. Le daban de desayunar y almorzar casi y cenar a sus hijos. Lo peor. Pingüinos marinela, por Dios, ¿no? Dos pésimas, ¿verdad? Bueno, ustedes ya saben. Esos, los pingüinos. ¿Qué es eso? ¿Cómo que desayunar? Cenaban sabritas. ¿Qué? Dije yo. ¿Es en serio? Le dije. Sí, ¿y por qué comían eso? ¿Trabaja todo el día, hace todo el día? No, pues por flojera. Yo dije, ¿qué? ¿Es de verdad? ¿En serio? Está bien que nosotros a veces caigamos en la carne, que vamos a picar. Pero eso no quiere decir que todos los días vamos a vivir así. ¿Qué es lo que pasa? Que los deseos de la carne tienen que ser
sometidos de manera obligatoria. No es opcional. Exacto. ¿Por qué es una enemistad contra Dios? Los deseos de la carne. Vamos a poner el ejemplo de nuestra hermana que ya sé que ya se arrepintió y ya va a comer más sano. ¿Por qué son qué? Enemistad contra Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Contra nosotros mismos. A veces mi esposo se enoja, no le digo nada, pero se enoja cuando le digo, ya no puedes comer pan. Me pone los ojos así de, o cuando le tuercen, cuando le hacen, levante la ropa, así de hace. Y ahora me dice, solo tú puedes traer pan. Ahora me voy a echar la culpa a mí. Digo, como tú traes, ¿verdad? Es que los deseos de la carne son destructivos, por eso son enemistad de Dios. Porque destruyen nuestra vida. A Dios no le agrada que destruyamos nuestra vida, por eso nos está reprendiendo todo el tiempo. Mucho menos nuestro cuerpo. Entonces, aquí dice que los designios de la carne no se van a sujetar jamás de manera voluntaria. Va a ser obligatorio para usted someternos. Es decir, va a usar el aspecto militar. Te doy la orden de que te sometas, de que tú hagas, de que tú esto, de que pongas en orden esto no, esto sí, como cuando le dices a tus hijos, esto no lo puedes comer, y esto no puedes hacer, y esto no, son obligatorios, no tienen opción. Romanos 8:20, la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó a la esperanza. Aún la creación, mis hermanos, está sujeta de manera obligatoria. Aún la creación. ¿Para qué? Porque Dios dice aquí que tiene un plan de esperanza para ellos, redención para ellos. Está sujeta por causa, dice aquí, como dice, de la esperanza. Pero sabemos que todo lo que está en esta tierra es vanidad y nunca se va a sujetar a la palabra de Dios. Nunca lo va a hacer hasta que el Señor llegue y la sujete. No es que se vaya a sujetar de manera voluntaria, es que va a ser sujeta obligatoriamente. Romanos 10:3 dice, ¿quién más está sujeto? De hecho, luego me faltó un verso, desde el 2. A ver, desde el 2, quien no tenga puede leerlo, o desde el 1. 1, 2, 10, Romanos 1, 2 y 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces también el hombre no se sujeta a Dios porque ¿sí? Tiene que ser obligatorio. Nuestro ser tiene que ser sometido, pero hay una diferencia en el hombre. Él tiene voluntad de decidir. Y eso es algo importante, hermanos. Ya vimos que definitivamente los deseos de la carne nunca se van a someter a Dios. Tengo hambre, tengo sed, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Nunca va a haber, hoy voy a hacer esto. Tú tienes que sujetar y someter todos tus deseos de manera obligatoria, porque no van a someterse por sí solos. No va a llegar el tiempo. ¿Quiénes no han escuchado personas que dicen, cuando yo tenga 50 años voy a servir a Dios? Cuando ya esté en mi lecho de muerte me voy a arrepentir. No sé, muchos, ayer contaba mi hermana una experiencia bien triste, no tuvo ni tiempo, murió instantáneamente. No hay tiempo para eso. Todo es sometimiento obligatorio cuando se trata de nuestra carne. Pero la diferencia del hombre, mis hermanos, es que en él hay raciocinio. Dios puso inteligencia y voluntad. Y el hombre tiene que someterse para poder servir a Dios de una manera muy distinta.
Y eso lo vimos una vez en una prédica, que exactamente fue hace un año. Que se lo recuerdo, fue hace un año. ¿Se acuerdan cuando vimos acerca de tomando forma de siervo? ¿Se acuerdan? Éxodo 21. Vamos a empezar desde el 1. A mí me encanta esta historia. Más que historia, es instrucción. Éxodo 21, 1. Dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de vale. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo ¿a quién? A mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Qué dice? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces, el deseo de Dios en nuestra vida es que el sometimiento sea de manera voluntaria, para que pueda ser eficaz en nuestra vida. Porque Él bien puede dar una orden militar, hermanos, y decir: a partir de hoy, todos ustedes son mis siervos, quieran o no quieran. Pero no es la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros de manera voluntaria, en todos los aspectos de nuestra vida, nos sometamos libremente, como dice la Escritura. Que nosotros digamos como el siervo. Fíjense, si el siervo dice: yo amo a mi Señor, ¿alguien lo obligó a amar a su Señor? Era su esclavo. Y aún así amaba a su Señor, pero no solo amaba a su Señor, dice que aquí: amo a mi mujer, a mis hijos, amo a Dios y a mi familia, por lo tanto me someto de manera voluntaria a servir. Para que el sometimiento sea eficaz en nuestra vida, tiene que ser de manera voluntaria. Para que usted pueda gozar la plenitud de la unidad congregacional, necesita la plenitud de la unidad familiar. Y para eso solo se va a lograr si nosotros aprendemos a someternos de manera voluntaria, dándonos completamente a Dios y a nuestra familia, según el orden de Dios. Porque hay muchos aspectos en nuestra vida, mis hermanos, en lo cual nos relajamos y creemos que de manera automática todo se va a sujetar, que de manera automática pues, todo va a venir. Eso no va a suceder en nuestra vida. Y hay algo aún más difícil. Si nosotros no logramos someternos de manera voluntaria, ¿qué creen? Cuando veamos el sometimiento a Dios, vamos a entender que ahora es voluntario. Que Dios ahora nos va a decir: ¿quién quiere? El que hace la mano, diga yo, ese. Pero en el día que Dios llegue a esta tierra, no va a haber voluntad propia. Va a ser obligatorio. No va a haber opción. Pero este tiempo en el que estamos nosotros y nos encontramos caminando es voluntario. Porque en el tiempo que el reino de Dios llegue, va a ser obligatorio. Algo no me preocupa. Fíjense que a veces me da mucho coraje viendo las noticias. Por eso no las veo. Solo oro: Señor, ten misericordia, ¿verdad? Y no sé, en mi colonia hay algo, ¿verdad? Porque también tengo que cuidar de algo. Y me da tanto coraje ver y tanta tristeza ver ¿cómo podemos decir? La hipocresía del mundo, ¿cómo podemos decir? La falta de entendimiento del mundo, en tanta maldad, ¿qué retrógrados? Así se dice la palabra. Nos estamos volviendo en la verdad, en el camino de la luz, hermano. Me da mucho a veces coraje y a veces yo misma, de que no me someto al 100% a Dios. ¿Por qué no hago esto? Ay, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿No? Me siento a veces hasta frustrada por ver, digo, ¿por qué? ¿Y saben qué?
me recuerdo de las Escrituras, donde dice el Señor, ahora es voluntario. Dice, ¿quién irá? Y dice, yo iré, voluntario. Él preguntó y nosotros levantamos nuestra mano. Pero en el día que Él se siente en su trono, no va a haber voluntarios. Va a ser obligatorio. Dice la Escritura que todo rodilla se doblará y a nadie le va a preguntar si quieres o no quieres que yo sea tu rey. Toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar. No importa si estás vivo, si vas para la eternidad o para el castigo eterno, va a ser obligatorio. Entonces yo pensando y digo, ¿por qué entonces no nos sometemos ahora? Es voluntario. ¿Por qué queremos esperar el castigo para que sea obligatorio? El someterse es una fase muy difícil para el hombre. El que se entrega de manera voluntaria a su Señor, aquí está hablando de eso. Éxodo 21:1 está hablando que el siervo que se entregó de manera voluntaria a su Señor, número 1, y el siervo que se entregó de manera voluntaria a su familia. De manera voluntaria. Yo estoy segura que si su esposo o su esposa lo aman, no le van a preguntar si tiene que hacerle de comer, si tiene que lavar la ropa, si tiene que estar limpia la casa, si tiene o si quieres o si... No. De manera, o usted no tendría que obligar a nadie, decirle limpia la casa, haz la comida, o tú ayúdame en esto. Nadie tendría que obligarlo. ¿Por qué? Porque es de manera voluntaria en una relación. Es de manera voluntaria. Lo mismo pide Dios. Es horrible que alguien te esté dando instrucción, menos si es tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Diciéndote, limpia eso, recoge eso, porque empieza con un tono, mi amor, recógelo. Ay, Señor. Pero cuando ya es la 18ª vez, ya no es, recógelo, por favor, recógelo ahora, ¿no? Así de, y todavía volteamos así nuestra cara sonriente, ¿no? Recógelo ahora. Ya pasaron 18 veces que te lo dije, ¿no? Y nosotros exageramos, ya pasaron 1000 veces que te lo dije. De toda nuestra vida, de los 10 años. Entonces, ¿por qué no de manera voluntaria? Darnos a Dios y a nuestra familia de manera voluntaria, antes de que sea obligatorio. Es más fácil voluntario que obligatorio. Porque voluntario vamos a aprender lo que es el amor al servicio, pero obligatorio no va a haber tanto amor. No va a haber tanto amor de entendimiento. Recuerde que los deseos de la carne nunca se van a someter a Dios de manera voluntaria, sino obligatoria. Lo mismo pasa en nosotros. Entonces, para poder llegar a esa unidad familiar, necesitamos sometimiento. Y hay dos fases, ya dijimos, obligatorio y voluntario. Entonces, de ahí se va a desprender todos los niveles que yo les decía. Primero, el primer nivel va a ser someterse unos con otros dentro de la familia. Y algo muy interesante que viene en este nivel, que dice, que es lo primero que está hablando Efesios 5:21. Aparte, ya les vamos a meternos, pero aparte, esos niveles, ¿qué nivel, digo, de Dios? Aquí el primero nombra la lista de sometimiento. Bueno, ahí va. Bueno, número 1, sí, muy bien, mi hermana, está muy bien ustedes. Que dice a los casados, a los que viven en una unidad. ¿Por qué? Porque se supone que son una unidad y tienen que trabajar juntos. Entonces ambos tienen que tener sometimiento a ambos, ¿verdad? Y a la primera que se le menciona en el sometimiento es ¿a quién? A la mujer, a las casadas. ¿Por qué creen que primero nosotros en la lista estamos en la lista negra? ¿Ah? ¿Cómo? Por rebeldes, dice. Por rebeldes. ¿Por qué será? ¿Ah? No.
posiblemente por Eva, sí, puede ser. ¿Por qué? Porque reflejó la falta de sometimiento de ella a su esposo. La falta de decir de manera voluntaria, si lo que dijo es verdad, yo no lo voy a hacer. Porque generalmente las mujeres tenemos el primer síntoma de rebeldía y de falta de sometimiento. ¿Por qué? Porque como la palabra dice, el varón es cabeza del hogar. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? ¿No pudiste leer? ¿Por qué, Señor? Es que yo lo veo, no le veo madera de esto, de ese otro. Lo primero que decimos, no le veo madera de esto. Pero Dios diseñó perfectamente bien la familia. Y a las primeras que los habla es a nosotras. ¿Por qué? Porque somos muy rebeldes. Nos falta mucho sometimiento, ¿verdad? Y eso no quiere decir que ay, dame órdenes, sino que de manera voluntaria yo me voy a entregar al Señor y a mi familia. Y el primero que está en orden de la cabeza de mi casa es mi esposo. Por eso luego yo le digo a mi esposo, estoy en la cabeza. Bueno, ya hay algo difícil, hermanos, ya casi le echo la culpa. Estoy en la cabeza, le digo. Es tu responsabilidad. Ah, sí, ¿verdad? Ahí sí me conviene decirle. Yo me someto a ti, mi amor. Es tu responsabilidad. Cuando se trata todo de la responsabilidad, él es la cabeza. ¿Quién es el culpable? Pues él. Yo le digo, si algo falla, es tu culpa, porque tú eres el responsable de la casa. Le digo, no sé, yo solo me someto. Y él así como, ¿cuál sometimiento? ¿Cuál sometimiento? Entonces, la primera rebelde a resultar somos nosotras. ¿Verdad? ¿Mande? Por eso no nos dan autoridad. No, Dios nos dio autoridad en lo que corresponde a nuestros deberes. Tenemos toda la autoridad de Dios y de nuestro esposo si estamos casados. Pero en lo que a nosotras, el problema de las mujeres es que les gusta meterse donde no les llaman. Esa es la realidad. El problema de nosotras es que nos gusta inmiscuirnos en donde no nos llaman. Nos gusta transformar las vidas de los demás, menos la de nosotros, menos la de nosotros. Queremos que nuestro marido vista de una manera, que piense de una manera, que camine de una manera, que haga de una manera, para que creamos que está sometido a Dios. Lo proyectamos así. Eso queremos, por eso somos tan difíciles, hermano. Yo, la verdad, me doy a veces no me gusta esa ropa, no combina. Digo, a veces digo, no hago críticas constructivas, destructivas, más bien. No hago esto, no hago lo otro. Luego me reía con mi esposo esta semana, porque él estaba hablando conmigo seriamente de algo. Hermano, parece serio, pero estaba hablando conmigo y dijo una frase bien importante, así como cuando se te prende el foquito acá, y le digo, te lo voy a robar. Yo te voy a robar esa frase, te voy a robar esa frase y me la voy a hacer mía, y no va a ser tuya, le digo. Y él seguramente me veía así, luego dices que no pienso, que no hago. La imagen de la mujer hacia el hombre es muy como fantasiosa muchas veces. Sobre todo a las mujeres nos pasa. Y Dios nos habla precisamente a nosotros primero, porque sabe que nos cuesta más de lo que sea. Al hombre le va a pedir otros más difíciles que a nosotros, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Pero a nosotras nos cuesta más. Porque como las mujeres tenemos abiertos nuestros ojos en todas las direcciones del hogar, vemos hasta el más minúsculo punto en donde se metió la luz y no nos agrada y nos molesta. Entonces, como las mujeres somos muy susceptibles y perceptibles a todo, hermano, siempre estamos buscando algo que arreglar. Nos gusta meternos en donde no nos llaman. Nos gusta hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Eva tomó decisiones por sí misma. ¿Qué quiere decir? Que no consultó, ella nunca se sometió, ella se sintió capaz de poder tomar una decisión tan seria como es romper una instrucción que viene de Dios y que luego su marido se lo expuso a ella. Nos cuesta trabajo ver que Dios puso al hombre como cabeza de la casa. Nos cuesta muchísimo. Por eso es que no logramos someternos. Por eso es que luego somos groseras, somos altaneras, nos gusta el pleito. Apenas escuchamos que el marido refunfuñó, ya es una. Ya tengo algo para qué acusar. Ya tengo con qué
Apenas vemos que la ropa cayó, ya tengo un pretexto para pelear, ¿verdad? Hoy todo el día, ya tengo esto para hacer, ya tengo esto para... Somos bien perceptibles a ello. Pero nosotras tenemos que usar todo eso, pero para la vida espiritual, ser perceptibles en donde sí podemos ser perceptibles, meternos en donde sí tenemos que meternos, en decisiones importantes como la que se nos encargó, la de nuestros hijos. Ahorita solo estoy dando una instrucción, porque todavía nos falta, y las hermanas así de, ay, todavía nos falta, en las cosas que sí debemos de meternos. A veces no tomamos, hermanos, con sabiduría esas decisiones. Nos metemos donde no nos llaman, pero donde nos están llamando, no nos queremos meter. No queremos hacer nada. Vemos que nuestro hijo está ahí, no, mañana se le pasa, pasado se le pasa. No sé, seguimos 5 días, vamos a darle otros 10 días. Y no sucede nada. Ahí sí nos están llamando para meter todo nuestro énfasis, nuestra crítica constructiva como siempre, pero no nos metemos, no es así. Estamos mal direccionando, vamos a decir, esas virtudes que Dios nos dio como mujeres. Y a la primera que llamas a la mujer, porque nos cuesta entender que hay una autoridad sobre nosotros, no para sometimiento militar, te doy una orden, no, sino para sometimiento voluntario, porque también así como nosotros nos sujetamos, el marido también tiene que estar sujeto. Y a nosotros nos tocó someternos a nuestro marido, pero al marido le tocó someterse al Mesías mismo, imagínense. Yo ahora lo veo y digo, no es mejor que me someta así, que yo me someta directamente al Señor, porque andar detrás de mí el Señor diciéndome, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quiere? Yo dije, no quiero esa tarea, yo no quiero de ninguna manera esa tarea. Y a la primera que les digo que menciona es a la mujer, porque es a la que más trabajo le cuesta entender que hay una autoridad en casa, que hay una autoridad quien gobierna, quien dirige, quien toma decisiones en conjunto conmigo, pero siempre hay un orden en la familia, un orden, hermanos, que si logramos emplear en nuestra vida va a dar buenos frutos. Y para eso vamos a verlo la próxima semana. ¿Cuáles son las funciones de nosotras como mujeres para poder lograr someternos a nuestros esposos y llegar a tener una unidad familiar como Dios nos ha mandado? Y poder contribuir a la unidad de nuestra congregación, ¿no? Y a todo el mundo. A través de nuestro testimonio familiar es como muchos pueden convertirse. A través de nuestro testimonio familiar. Su vida va a impactar directamente a alguien que desconoce totalmente la palabra. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a dejarlos hasta aquí. Esta es solamente la introducción. La introducción, ya nos diría Tatiana, ya nos lapidaron en la primera introducción. Ya no sé si sobrevivamos las otras.